Hola, hola. ¿Estáis por ahí? Estaba poniéndolo en silencio para que no me pille, como siempre. Mohamed, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mera Arquitectura. ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? Vamos a esperar un poquito que se vaya uniendo todo el mundo. Hola María Victoria, bienvenida otra vez. ¿Qué tal? Bueno, como visteis ayer, pues por problemas técnicos, hola Teresa, por problemas técnicos, pues se nos cortó el directo en mitad de la sesión. Bueno, en mitad no, ya muy entrada la sesión, pero bueno. Y entonces hoy, como os decíamos por nuestras redes sociales, vamos a hacer de nuevo la sesión, a ver si se quiere enfocar la cámara, como siempre me hace el lío. Ahí. Vamos a repetir la sesión del libro. Bueno, a ver si va bien. Yo espero que hoy no haya problemas nada porque he cargado el teléfono bien, he hecho todo bien, todos mis deberes están hechos. Hola, Tono. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, pues nada, bien, la verdad es que, a ver, me voy a colocar yo también. Hola, se me ve Lisi. como Sí, hoy sí tengo aquí sí, a Lisi. ¿no? Hola. Hoy sí, como ayer, sobre todo para hacer algo más inteligente. Entonces, como ayer Lisi se escapó corriendo, vale. he pensado, para que haya una variación, ya que para nuestro público escaso, que no sufra mucho, digo, bueno, que esté Lisi, que Lisi tiene muchas cosas que decir y que aportar. Claro que sí, que aportar. ¿Qué tal? ¡Oh, qué guapa está, madre! Hoy ha tenido además baño, o sea que hoy está... Pues está divina, está estupenda para la transmisión en directo con asimétricas y la lectura. Genial. Oye, Tono, nada, que ayer como tuvimos problemas, pues nada, que te agradezco un montón que vuelvas hoy para repetir la sesión, sí. Porque la verdad que me dio muchísima pena, sobre todo la rabia que más me dio fue que no se quedara nada grabado. Esto lo tengo que subir, ¿no? Esto sí, no, se ve mejor así. Ahí se vería sí. mejor. Sí, a ver si lo puedes. soy capaz de... Voy a ver si lo puedo dejar mejor ahí. A ver, bueno, mientras tanto voy dando la bienvenida sí, a todo el mundo, a todas, a todos los que se estáis uniendo. Sí. Bienvenidos al Club de Lectura Asimétrico, en el que todos los días leemos un libro asimétrico o dos si hay mala conexión y se rompe. Así que nada, hoy como veis, bueno, mientras Tono arregla la posición del móvil, como veis, vamos a volver a leer, a ampliar la lectura y a repetir parte de la sesión de Extravaganza o el otro Hassan Fati. Como os decía ayer, es un libro que forma parte de la colección Artefactos y por eso tiene este formato tan especial, porque en esta colección digamos que el formato no es determinante, pero sí lo es el contenido, en este caso, que es obra arquitectónica, ¿no? Y ayer y hoy tenemos la suerte de que Tono se haya dejado liar 2 veces para estar aquí con nosotros. Como decíamos ayer, José Toro Martínez pues es escritor, contamos ayer un montón de cosas suyas, pero bueno, hoy tampoco me quiero entretener mucho, pero sí que quiero volver a decirlo, sí que quiero volver a decir algunas cositas que son importantes para todos los que nos están viendo, que si son diferentes de los de ayer o no se acuerdan, pues por si acaso. Así que, bueno, pues eso, José Tono Martínez es escritor, estudió sociología y luego se especializó en antropología, es doctor en filosofía y además de escribir muchísimos libros y de haber sido miembro fundador y director de la revista La Luna de Madrid en La Movida, es gestor cultural y comisario de muchísimas exposiciones, entre las que se encuentra la última o la penúltima fue Los marroquíes de Leila Alaoui en la Casa Árabe, y hablábamos ayer precisamente del proyecto que está relacionado con este libro, de la próxima exposición que vamos a hacer también conjuntamente. Él es el comisario sobre Hassan Fati en Casa Árabe también. Esperemos que en 2020, todavía no sabemos muy bien cuándo por esta situación, pero ojalá
se haga y pueda ser como estaba planeado. Así que nada, Tono, de nuevo te dejo el espacio a ti y aquí estoy para lo que haga falta, ¿vale? Bueno, yo quiero que mantengamos un diálogo y como ayer sí. Este diálogo platónico que ayer se interrumpió, aunque bueno, casi ya habíamos terminado, por eso digo que no sé si algunos estarán un poco aburridos, por eso digo que la aportación hoy de Lisi puede ser importante para que sea un trío. Bueno, ayer hablábamos, recordando un poco los viejos tiempos y por si acaso alguno no nos escuchó, pues hacíamos 2 homenajes, ¿te acuerdas? Empezábamos recordando a Vicente Patón, que yo no sabía que había sido profesor tuyo y que fue compañero mío. Fue, en mi penúltimo año de carrera fue. Ah, pues qué genial. Pues él fue una persona absolutamente maravillosa y está muy a propósito que lo citemos aquí porque, bueno, él siempre se preocupó muchísimo por el patrimonio, por la conservación de la arquitectura, por mantener precisamente una arquitectura muy fiel a los espacios de cada ciudad. Y estoy seguro que él estaría encantado de escucharnos. Y sobre todo porque además fue compañero de la revista La Luna de Madrid, haciendo Los Horrores Favoritos, y desde luego me siguió y seguimos juntos durante muchísimos años haciendo muchas cosas. Y en mi época de centro-centro me ayudó a diseñar los espacios que había arriba en el Torreón, en fin. Y al otro que le hacíamos un homenaje, que también está relacionado con la arquitectura vernácula, pues es Luis Maldonado, era Luis Maldonado, también fallecido, y que al que le vamos a dedicar esta exposición y con el cual yo sí ya había podido hablar en su momento de Hassan Fathy y que él estaba encantado pues de haber podido colaborar, pero lamentablemente pues también en este caso un cáncer pues hace un par de años me parece, o 3 años, no me acuerdo bien, pues también murió. O sea que eso tiene que ver un poco con el proyecto que este es un proyecto que en ese sentido ha venido la idea de hacer algo sobre Hassan Fathy que vosotros también queríais hacer antes, pues de alguna manera venía rebotada, bueno, de hace tiempo, ¿no? Incluso yo lo había comentado con el ICO y con otros espacios y no había podido ser. La fortuna o la casualidad en donde ya viene este libro del que vamos a hablar, ahora hablaremos de la exposición, viene de hace 3 años aproximadamente, en el 2017, ¿verdad? Sí, 2017, 2018 2017. Es cuando yo estoy dirigiendo el Museo Sabasa Blanca de Alcudia y entonces resulta que estoy dirigiendo este espacio que es el único edificio que ha construido Hassan Fathy en Europa. Y esto es una extraordinaria casualidad que tiene que ver, yo no sé si puedes enseñar alguna de las fotos del edificio para que se vea. Sí, voy a enseñar como ayer la portada, pero voy a buscar otra. Claro, esa portada está muy bien porque ilustra, esto es Alcudia, esto es Aucanada, esto es el norte de Alcudia, ya al lado de Pollensa, es decir, al final de la Sierra de la Tramontana. Y entonces es muy interesante que este espacio, el origen de por qué Hassan Fathy termina yendo aquí. Y esto nos retrotrae a la Mallorca de los años 60, que comentábamos ayer, que es muy bonito, porque 2 artistas, Ben Jacobert y Yannick Bou, trasladados allí, son los que le van a terminar por encargar este edificio a Hassan Fathy. Estos artistas, estamos hablando en los años 60, Yannick Bou, ella es de origen francés-vietnamita, se había casado con el gran pintor Domenico Gnoli, uno de los grandes artistas italianos, enviudó y a su vez se volvió a casar con el artista y amigo de Gnoli, Ben Jacobert, que venía de una familia inglesa judía que habían salido huyendo del nazismo y todos estaban allí refugiados. Entonces, es un poco ese ambiente donde ellos eran amigos pues de Robert Graves, por ejemplo, o por ejemplo de Matty Clarvine, el portadista de Carlos Santana, en fin, todo ese ambiente hippie, intelectual, que se concentraba en de ya, etcétera, es el que nutre un poco este elemento hippie, pero culto, muy sofisticado, que va a hacer que ellos busquen el edificio de Hassan Fathy. A todo esto, antes de entrar a ello, tú has mencionado el proyecto, antes de entrar en nuestra lectura propiamente dicha,
el proyecto de la exposición digamos, se traduce. Este libro es el libro que hicimos, el otro Hassan Fati, Safasa Blanca, Extravaganza, está escrito por Leila El Bakil, de la cual vamos a leer algunos textos ahora, y ella es colaboradora también de nuestra exposición. Es decir, que va a colaborar en nuestra exposición y además va a venir a dar una conferencia junto con otros importantes arquitectos como James Steele, que es el que ha trabajado toda la obra de Hassan Fati, que vive en Estados Unidos, la propia Leila El Bakil, Serge Santelli, el francés, en fin. Vamos a hacer una reunión estupenda de distintos colaboradores en un libro catálogo que va a ser el que vais a editar vosotros en colaboración con Casa Árabe y la reedición, la edición en castellano que vais a hacer también vosotros de Arquitectura para el Pobre, que es otro libro que él dedica a su proyecto de Nuevo Gurna, que es un libro que él hace en el año 68. Bueno, ¿quién era Hassan Fati? Bueno, Hassan Fati es un arquitecto, en fin, yo creo que los que más o menos todo el mundo lo conoce en el ámbito de la arquitectura, pero verdaderamente es verdad que no es una persona tan conocida como verdaderamente debería saber. Por dar unos, ahí tenemos el rostro de Hassan Fati, como le veis, allí un hombre así muy elegante, muy inglés. Él había estudiado en un colegio británico, tocaba el violín, era un hombre muy culto. Su madre era turca y su padre era egipcio, y él representa, a principios, nace en 1900. Entonces, en esa época él se junta enseguida con lo que va a ser el movimiento egipcio de recuperación de sus tradiciones, eso que llaman allí el despertar, el al-Nahda, donde está, por ejemplo, Naguib Mahfouz, el premio Nobel, u otros pintores o arquitectos o estudiosos. Y ellos se oponen un poco al estilo, digamos, al colonialismo en realidad, ¿no? Y al estilo internacionalista que trataba de imponer sobre los egipcios pues una manera de entender la cultura que era occidental. Y ellos evidentemente decían, bueno, nosotros queremos defender nuestras propias tradiciones y nuestras propias andanzas. Y eso es un poco lo que nutre el origen de Hassan Fati. Él en los años 30 se traslada al interior del país, en Egipto, a construir determinadas casas, al principio para su familia, y ahí empieza a ver que los campesinos pues construyen como él quiere, es decir, con ladrillo y con los materiales tradicionales. Poco a poco él va a ir afinando y desarrollando su concepto de la arquitectura, digamos, tradicional, hasta convertirse verdaderamente en un abanderado que será toda la vida ese abanderado de la arquitectura tradicional, de la arquitectura vernácula, por ejemplo, caracterizada por varias cosas que luego veremos en el libro, pero por ejemplo, una de las cosas importantísimas que decíamos ayer es, por ejemplo, el uso de la gente. Es uno de los primeros arquitectos, estamos hablando de los años 30, en donde dice, hay que preguntarle a la gente qué va a hacer en su casa. Es decir, él dice una frase muy bonita, dice, cuando yo hago una casa le digo, esto es para la persona, esto es, o sea, no es para mí, no es para el arquitecto, es para la persona y yo tengo que saber. Entonces, en esas casas de campo que empieza a hacer para los campesinos, él estudia mucho los usos del campesino, dónde guardan el agua para que se enfríe, y entonces él mantiene ese tipo de bóvedas, ese tipo de cosas. Igualmente por ejemplo, con los oficios. Él se convertirá en un extraordinario defensor de los oficios, porque dice, los arquitectos nos dedicamos a traer materiales preconstruidos ya en aquella época de otros lugares, y resulta que despreciamos los oficios de lo que son los ebanistas, de lo que son los albañiles, de lo que son los maestros canteros, en fin, todo ese tipo de oficios, los vidrieros, que él enfatiza mucho. Entonces él se convertirá y lo llevará a tal punto esta defensa de los oficios que, por ejemplo, incluso a veces le invitan a sitios a dar conferencia y él dice, quiero que vaya el maestro albañil que ha trabajado conmigo. Le dicen, no, hombre, el maestro albañil, pues entonces no voy. O sea, es decir, imagínate, en ese sentido, otro tercer aspecto tiene que ver, por ejemplo, con los dineros. Él lo cuenta muy bien en el libro Arquitectura para el Pobre,
que ayer comparábamos un poco su trabajo con algunas de las cosas que ha hecho en Francia Anne Lacaton o quizá Alejandro Aravena también en Chile. O sea, esta idea de decir, hay que trabajar con un presupuesto bajo. Hay que trabajar con un presupuesto bajo porque trabajar con un presupuesto bajo es en el fondo mantenernos los pies a tierra y eso es lo que nos permite pues trabajar de esa manera tradicional. En cambio, si tenemos un gran presupuesto, pues entonces, de hecho, es curioso que muchos de sus edificios eran rechazados por los departamentos ministeriales, llamemos de construcción, de urbanismo, etcétera, y muchas veces quien le terminaba contratando eran los de cultura, el departamento de antigüedades, el departamento, como será el caso de Nuevo Gurna. ¿Qué quiere decir eso? Porque él era capaz de hacer un edificio por el 10 o el 20% de lo que les costaba a los demás, que utilizaban pues materiales, como digo, pues de hormigón o acero. Y claro, efectivamente. Entonces, esa es una tercera característica de los presupuestos que es extraordinariamente moderna para una persona como Hassan Fathy. Otra cosa que es importantísimo destacar es, por ejemplo, la manera de trabajar con los propios estudiantes y arquitectos. Él, cuando llega a Nuevo Gurna, como tenía que hacer 6 millones de ladrillos y no tenía dinero, reenseña a los estudiantes de arquitectura a hacer ladrillos. Es un concepto modernísimo. Tú imagínate que un arquitecto dice, no, vamos a hacer un edificio aquí, los arquitectos. Dice, no, empecemos por lo principal, hacer un ladrillo. Pero, hombre, yo sé diseñar. No, usted haga un ladrillo. Y yo luego aprenda a hacer un ladrillo, exacto. Aprenda a hacer una puerta, aprenda a hacer un ladrillo, aprenda a hacer no sé. Claro, esto era verdaderamente revolucionario. Debo decir también, como comentábamos ayer, que por ser revolucionario, pues yo citaba un verso de Leopoldo María Panero, que dice que hay fracasos que son victorias. Bueno, un poco la vida de Hassan Fathy, en el fondo, es un poco así. Como fue un adelantado, pues su fracaso fue la victoria de hoy. Porque claro, esta manera de construir, esta manera de plantearse las cosas, pues evidentemente hacía que no le hacían ni caso, no le hacían ni caso, le hacían caso, pero que tenía muchísimos problemas. Tenía muchísimos problemas muchas veces con las autoridades, porque daba igual que estuviera, digamos, al principio el rey Fuad, luego Nasser, etcétera, pero él tenía problemas porque su manera era una manera poco ortodoxa, y esa manera poco ortodoxa de plantear las cosas pues le causaban problemas. De hecho, una gran parte de su vida estuvo en Grecia, diseñando con el urbanista Doxiadis, y bueno, otros momentos dependía si estuvo dando clases en la Universidad de El Cairo, y por supuesto era un hombre, luego ya al final de su vida, ya los años 50, 60, empieza a ser invitado porque empieza a ser reconocido, le invitan a Berkeley, le invitan a un montón de lugares para dar conferencias y terminará recibiendo el premio Aga Khan de arquitectura y, por tanto, al final sí hay un gran reconocimiento. Bueno, esto es un poco lo que vamos a mostrar nosotros en la exposición y lo que es, en el fondo, la obra de Hassan Fathy. Y también un poco lo que recoge este libro, ¿no? O sea, lo que recoge el libro... aplicado a una edificación concreta, a una arquitectura concreta. Vamos a leer un primer texto, vamos a leer en efecto de este libro maravilloso en la página 15, ¿sí? Vamos a leer el momento en donde los arquitectos, en donde los clientes, Jacober y Yannick Bou, vuelven de Tahití, donde se habían refugiado en una isla, allí en plan Paul Gauguin, viviendo de la pesca y viviendo de tal, en plan hippie, Ghost Divine, pero viviendo tal, y entonces sí. vuelven allí y quieren construir esta casa. Y entonces, a través de unos azares, encuentran el arquitecto ideal, que en ellos momentos no conocían, y encuentran el arquitecto ideal. Entonces, en la página 15 vamos a leer uno de los primeros textos y dice así. La lectura de un artículo de Jean-Pierre Cousin sobre Fathy, publicado en febrero del 78 en la revista L'Architecture d'Aujourd'hui, fundada por André Bloch y Claude Parent, amigos de Benedict, despierta en los Jacober el deseo de conocerle. La editorial de Marc Emery, redactor de la revista, destaca las particularidades del arquitecto egipcio, cuya arquitectura moderna se halla anclada en la tradición. Comillas. En efecto, Fathy busca, a su vez,
fusionar las posibilidades y los logros de la tradición con los recursos de las tecnologías modernas. Pero sus referencias al pasado no son únicamente formales, sino también técnicas. Fatih, y este constituye uno de los rasgos originales de su trabajo, utiliza siempre técnicas antiguas que luego adapta con suma facilidad a nuestra época, con frecuencia aplicando conocimientos científicos punteros. Es por lo demás a esta aproximación tan personal a la que debe su reputación, aunque ésta haya ocultado otras dimensiones de su talento, como el uso persistente y en extremo brillante de una gramática espacial y un vocabulario formal clásico, y la manipulación de espacios muy tradicionales al tiempo que muy contemporáneos. Fatih recupera la gran tradición de los constructores de Oriente Medio y la hace evolucionar adaptándola a los proyectos contemporáneos. ¿Acaso, se pregunta el escritor, no es eso lo que muchos de los arquitectos buscan hoy? Es decir, esto es muy interesante de la adaptación de los elementos antiguos, porque, por ejemplo, él, en la arquitectura para el pobre, en el libro, se hace nada menos que reproducir un dibujito del palacio de la reina Hatshepsut, que fue una faraona muy famosa, porque ellos tuvieron, como todos sabemos, unas cuantas mujeres que fueron faraonas, y entre otras la reina Hatshepsut, que se hizo en el Palacio de los Reyes. Entonces hay un dibujo en donde está la reina Hatshepsut, obviamente serían sus esclavos o sus trabajadores los que lo hacían, no ella, pero bueno, aparece ella haciendo un ladrillo de adobe. Y esto le lleva a Fatih a todo un desarrollo personal tremendo sobre el desarrollo del adobe, complicadísimo. Y el artículo que hemos leído revela algo que muchos de arquitectos de hoy, por supuesto hay muchos estupendísimos, maravillosos, que estas cosas las saben, como hablábamos el otro día de nuestro amigo Ruiz Larrea, que es un genio, o incluso por supuesto, Pachi Mangado, que lo desarrolla, por ejemplo, en el Pabellón de España, en la Expo de Zaragoza, con esas torres, esos cerámica, columnas que hace Cumella, que hace un maestro que es Toni Cumella, y que hace esas para que el agua pase alrededor y baje la temperatura. Pero es que eso, Fatih, eso que es, claro, es un concepto muy contemporáneo, pero es que eso Fatih lo hace en los años 30 y 40. Entonces él empieza a estudiar cosas interesantísimas con el adobe, que el adobe además es una palabra árabe, al-tub, es adobe, y es arcilla con paja, o sea, barro, paja y arena. Entonces él empieza a hacer estudios de mezclas. Es muy interesante en el libro que vosotros vais a traducir, y que además yo creo que debería ser un manual, un auténtico manual para las escuelas de arquitectura una vez que se traduzca, porque él empieza a hacer varios estudios, por ejemplo, calóricos. O sea, es un hombre muy científico. Esto que hemos leído no es simplemente me gusta lo vernáculo. No. Él, por ejemplo, empieza a estudiar ese ladrillo de adobe y dice, por ejemplo, este ladrillo traslada el calor un 22% menos que cualquier otro de los materiales que tenemos. Y, por ejemplo, empieza a estudiar las distintas mezclas, porque no es la misma, y dice, si, por ejemplo, le añadimos más paja, nos viene muy bien para las segundas plantas para que el ladrillo tenga menos peso. Entonces, empieza a estudiar las distintas mezclas del secado, es decir, del propio simple elemento de un bloque de ladrillo secado al sol. Él hace todo un estudio complejo de cómo deben ser las mezclas. Cuando es sobre un muro de carga, que tiene que ser más pesado y, por tanto, va a ser más aislante. De tal manera hace esto que en algunos de sus edificios, y eso está estudiado, la temperatura exterior puede ser de 45 grados, estamos hablando en Egipto, y en el interior de 28, que igual a ti, María, te parece mucho, pero cuando en el exterior comparado con 40... Pues eso es, cuando fuera hay 45 y tú dentro estás a 28 o 29 o 30, pues estás muy bien y de una manera natural. O sea que todo esto que acabamos de leer de la revista francesa, la arquitectura de hoy, el artículo de Claude Paron, nos ya revela perfectísimamente
ese extraordinario elemento de lo que era Fatih. Vamos a ir ahora a la página, a ver qué me he puesto yo aquí, porque como ayer cambié otra, no sé cuál me he puesto yo. Ayer, a la página 51. Vamos allá. Sí, en la página 51, si muestras, podrías mostrar incluso las 2 o 3 fotos que hay antes del interior de la casa, porque vamos a hablar de ella. Bueno, aquí ya tenemos el interior. Del patio del interior. Eso es, ese es el interior, ese es el patio, muy bien. Es decir, Hassan Fatih, para el edificio que estamos hablando, y que es una también monografía, evidentemente, que recomiendo muchísimo, el otro Hassan Fatih, publicado por vosotros en Asimétricas, y que también es un libro de manual, que a mi juicio debería ser también enseñado a los que les guste la arquitectura vernácula. Y por otra parte, porque tiene que ver mucho con la arquitectura andalusí tradicional, cosa que a Fatih le interesaba muchísimo. En la biblioteca de Hassan Fatih hemos descubierto, que está en el Cairo, en la Universidad del Cairo, hemos descubierto numerosos libros sobre la arquitectura, ahí tienes otro, tradicional. Efectivamente, eso es un teatro y eso es decir, esto es un ribat. Hassan Fatih construye allí, al fondo ves una cúpula nubia, de la que ahora hablaremos de esos elementos, porque eso es uno de los elementos arquitectónicos para él fundamental. Se había convertido casi en su vocabulario como algo central. O sea, si no había cúpula nubia, no se quedaba contento. Vamos, no era de Hassan Fatih. No era de Hassan Fatih. Entonces, él, por ejemplo, cuando construye este ribat, pues precisamente está totalmente pendiente del terreno. Voy a la página 53 y leo. Edificar un ribat en tierras mallorquinas podría parecer una incongruencia. La idea de denominar ribat la casa en construcción procede de Fatih, conocedor de los ejemplos de estas fortificaciones en África del Norte, Túnez en particular, donde en aquel momento estaba elaborando los planos de la aldea de Wadi Zarga. El proyecto de Sabasa Blanca guardará cierto parecido con las pequeñas fortalezas construidas en el Magreb para proteger las fronteras del Islam, que harán oficio de albergues para viajeros y anacoretas. El ribat de Monastir, que cuenta con las mismas almenas en zigzag, bien pudo servir de fuente de inspiración para Fatih. Desde fuera, la vivienda se percibe como una estructura autárquica, replegada sobre su patio protegido por sus 4 alas, lo mismo que un ribat, y por tanto constituye un mundo autónomo. La idea del ribat, ahí puedes ver, eso es muy bien, se manifiesta en la suma de volúmenes y cuerpos arquitectónicos, como si la construcción hubiese tomado su forma actual gracias a una serie de añadidos producidos a lo largo de los siglos. Sabasa Blanca, que resulta de la transformación de una antigua finca cuyos materiales habían sido parcialmente reutilizados, integra en su arquitectura una 4ª dimensión, el tiempo. Este se exhibe en los antiguos sillares puestos de relieve en la fachada, la que presenta modificaciones respecto del primer proyecto de Fatih. Bien, esto es muy interesante porque revela de nuevo varias maneras de trabajar de Hassan Fatih. Cuando a él le explican este proyecto, él lo que se encuentra son con unas viejas ruinas de lo que había sido una estructura militar de defensa. Y lo primero que es que es un genio. Yo es que me emociono pensando en Hassan Fatih y lo primero que él llega, como el edificio estaba, o el terreno estaba en relativamente pendiente sobre la caída del mar, lo primero que llega, y eso es otra lección maravillosa para los jóvenes arquitectos, es, bueno, ¿qué orientación le voy a dar al edificio? Pero es que Hassan Fatih esto lo tenía estudiadísimo casi de manual, porque él no construía nada si no estudiaba las orientaciones de los vientos, si no estudiaba las orientaciones del sol. Es decir, todo esto para él era absolutamente fundamental. Entonces, lo primero que se da cuenta preguntándole a los campesinos es que allí ese edificio estaba orientado de tal manera que se produce una corriente de aire, muy bien, muchas gracias, porque está en colina y abajo está el mar. Entonces, él lo primero que se da cuenta es que hay un viento que llaman en Mallorca el embate, sembat. Sembat, ya sabéis que en el catalán mallorquín se sala, es decir, l'embat se dice sembat.
el embate, el viento del embate. Y es que este es un viento que precisamente lo que hace es lanzar la brisa marina durante el día hacia arriba, colina arriba, enfriando lo que es el edificio durante las horas de sol, y la noche se produce un efecto término contrario y la brisa baja por la montaña. Entonces, él inmediatamente es que es como, de verdad, es que es maravilloso este hombre, es como el Feng Shui. Inmediatamente, no, tú imagínate un arquitecto de hoy que le dan un sitio y en vez de diseñar, es que algunos no van ni al sitio, perdona, María, tú lo sabes, que es que algunos ni lo visitan. Y es que este lo contrario, tú imagínate un señor que se pone allí a estudiar por dónde vienen los vientos, por dónde amanece, cuándo amanece en verano, cuándo amanece en invierno. O sea, es decir, es un genio, o sea, es un genio. Es un genio. Una persona que empieza a trabajar así ya es un genio de momento. Entonces, esto que hemos leído ilustra efectivamente la manera de trabajar de este sitio. A mí me recuerda a veces, hay un filósofo francés, sociólogo y filósofo, que tiene que ver un poco con todo esto, que se llama Marc Augé. Y Marc Augé habla criticando él dice que vivimos en un mundo de no lugares, es decir, que como todos construimos igual, pues al final te encuentras el mismo polideportivo, el mismo, en fin, todos los elementos, la misma gasolinera, por supuesto, la misma, parece que estás. Entonces él dice, vamos a un mundo de no lugares, él lo diserta y lo llama no lugares, defendiendo precisamente la idoneidad del espacio propio, del lugar propio, esa manera tal. Bueno, pues Hassan Fathy hubiera sido feliz de poder conocer a Marc Augé, porque ese concepto que él desarrolla moderno, pues es de hoy. Vamos a leer, por ejemplo, ahora, vamos a ir a la página 69 y quiero que enseñes esta cúpula nubia por debajo, para que veas. Bueno, esta cúpula nubia, esta cúpula es un elemento central. Ahí tenemos la cúpula con las trompas, las 4 trompas y los arcos, y luego una especie de tragaluces que él dejaba para que siempre hubiera luz en el interior. Es muy interesante que cuando él llega allí, porque él llega a Mallorca, lo primero que pregunta es ¿quién le podría construir? Y entonces le dicen, bueno, mira, porque claro, él les explica. Dice, mira, esta cúpula se construye de la siguiente manera. Es un procedimiento tradicional muy antiguo. Se traza un andamio cuadrado en el centro, se tira una cinta desde el punto central y a partir de allí vamos levantando la cinta y eso es lo que va a trabajar la bóveda de ladrillo. Es muy divertido que le presentan a un maestro y dice, ¿quién me puede hacer esto aquí? Y le presentan a un catalán divertidísimo que se llama Antoni Xifré y le dice Xifré, hombre, claro que lo sé, si tú lo que quieres... Ahí está, muy bien, muy bien. Y dice, si tú lo que quieres es hacer un horno de leña, pero claro, de los que hacía mi abuelo. Y entonces el otro le enseña a uno y dice, claro, es que efectivamente, claro, son técnicas tradicionales antiguas. Y dice, tú no te preocupes, si tú quieres un horno de leña más grande, pero un horno de leña como el que hacían... Yo te hago un horno de leña más grande, que es lo que tú quieres. Y entonces, efectivamente, es que esto, vuelvo a decir, tiene que ver con ese amor que tenía al maestro. Cuando he dicho antes que en una conferencia internacional, no estoy exagerando, ya no me acuerdo porque lo he leído en uno de sus libros, pero que le invitaron a una conferencia y imagínate que te invitan a Harvard y dices, voy con el maestro de obras. No, perdón, es que si no viene mi albañil, mi maestro, no voy. O sea, esto es lo que era la categoría de este hombre extraordinaria. Vamos a la página ahora 73 y leemos, vamos a hablar ahora de las celosías, vamos a hablar de las musharrabías, como se llama, y vamos a hablar de las celosías, incluso ahí tienes varias páginas de esto. Entonces, dice a ver, que lo vea yo si las estás... muy bien, las estás enseñando. Bueno, las musharrabías o celosías que llamamos en España eran un elemento centralísimo para Hassan Fathy, al punto que aquí él le va a pedir en este caso a los clientes, a Yannick Bou y a Jacober, que hagan venir de Egipto a su maestro que hace celosías. Estamos hablando de los años 70, porque le dice, mire, es que ustedes esto no lo van a poder hacer. Maestro Xifré podrá hacer
él esto, pero necesito que venga mi maestro, y efectivamente este señor llegará y las hará y estará trabajando durante varios meses haciendo estas celosías. Leo en la página... en la 73, página 73. 74, no, bueno, 73, voy a leer, 74. Vale. Quien conoce el pensamiento de Fatih sabe hasta qué punto el arquitecto aprecia el trabajo artesanal, por lo que éste representa en términos de pericia, valor estético e impacto en el estatus del ser humano. En esto, Fatih es el hijo espiritual de William Morris. Es en el espíritu Art and Crafts de este último que el arquitecto defiende la primacía de la mano sobre la máquina. Pero Fatih se halla también bajo la influencia del pedagogo egipcio Habib Gorgi y su creencia en lo innato del arte de los niños. Hago una interrupción para decir esto. Bueno, no, sigo mejor, luego lo hacemos. A fin de contrarrestar el industrialismo que elimina el proceso productivo vernáculo y tradicional, Fatih dedica toda su carrera a defender e imponer lo artesanal. Desde su punto de vista, se trata de una actividad cuyo valor estético es susceptible de elevar el estatus del ser humano y devolverle la dignidad. ¿Acaso no afirma Fatih en construir para el pueblo, comillas, la artesanía local puede ser establecida muy rápidamente? Se trata de devolverle un poco de prestigio más que enseñarla de nuevo. El artista, en nuestro caso el arquitecto, debe oponerse a la moda del maestro de obras. Debe descubrir la artesanía escondida, volver a exponerla a la luz y a la vida, infundir confianza en el artesano y alentar el crecimiento de la artesanía aportándole nuevos encargos. Esta sensibilidad de Fatih hacia el saber manual y su amor por los objetos manufacturados hallaba eco en los propietarios. Es decir, aquí lo que vemos es una auténtica declaración de intenciones de cómo trabajaba. Eso es. Mira qué maravilla esas celosías que, claro, son celosías que de nuevo sirven para disminuir, evidentemente, el calor, para dar privacidad, para crear ambientes íntimos. Aquí hay que decir también, en favor de los clientes, en este caso, que claro, se encontraron con dos personas que eran amantes del arte. Es que lo de la, digamos, Sabasa Blanca, pues es un lujo, porque ellos acompañaron al artista, por ejemplo, eligiendo materiales antiguos. Por ejemplo, en muchas de las terrazas, de los azulejos, yo creo que hay una página de azulejos. Sí, estoy buscándola. Sí, en la 68, por ejemplo, puedes ver, en la 68 sí. Tienes azulejos antiguos, y en la 66. Sí, mira, que esta no la enseñamos ayer, pero esta no la enseñamos. Esa es, perfecto. Bueno, esto es muy interesante porque ellos van, los Jacober, lo que hacen es asesorarse por un estudioso valenciano en azulejería antigua, y entonces van por los distintos anticuarios, casas de remates, comprando ladrillos viejos, es decir, buscando para que la casa tuviera el ambiente antiguo, aunque estaba completamente reformada, para que tuviera ese antiguo. Por ejemplo, en la 66 tienes otros azulejos absolutamente maravillosos que le dan ese sentido decorativo. La cita que hemos hecho en la referencia de William Morris y al movimiento Arts and Crafts es muy especial porque refleja precisamente esa intencionalidad recuperadora que manifiesta Hassan Fatih. Por tanto, aquí lo que ellos hicieron fue la suerte enorme de poder encontrarse con dos clientes que pues le dieron todos los caprichos del mundo. Ahora voy a leer, sí, la página 83 sobre la celosía, que es muy importante porque además hablaremos del cuento de la celosía. Uh-huh. Página 83, que además tienes ahí algunas otras celosías del comedor de verano que son muy bonitos porque además se puede ver la casa por dentro. Dice así: las innumerables dimensiones de la masharrabía, las aperturas con celosía de madera, comportan en el mundo árabe insospechadas habilidades en madera torneada o tallada. El término francés masharrabía
se limita a la pantalla de madera torneada que se instala en el interior del marco de las ventanas. Este tipo de celosía es el centro de la arquitectura de Fatih, que la considera el ombligo de la arquitectura árabe. Fijaros qué cosa más absolutamente espectacular, porque esto va en contra de este deseo a veces que tienen ciertos arquitectos que se creen como dioses. Y en vez de centrarse en la fachada, en vez de centrarse... Es que esto es modernísimo, es que me detengo aquí porque es que de nuevo me emociono, porque es que, fíjate, claro, porque estamos acostumbrados a ver la arquitectura como un trazo envolvente. Vemos la envolvente y es como la marca del arquitecto y dices, mira, entonces el encontrarnos con un arquitecto que dice, no, lo central es precisamente las celosías, el estudio de los interiores, cómo entra la luz al edificio. Es decir, eso es algo de una modernidad que en fin, que te quedas alucinado. Dice, este tipo de celosía es el centro de la arquitectura. En torno a este elemento, al que Fatih dedica una obra de teatro, el cuento de la celosía, cristalizan la teoría y la práctica de su obra arquitectónica. Es alucinante. O sea, es decir, la ventana, como decía aquí, el hueco es la casa. Tú imagínate que aquí un arquitecto hiciera esa declaración. Dice, bueno, ¿y cuál es su arquitectura? El hueco, la ventana. ¿Cómo el hueco? Sí. O sea, es decir, si yo no sé trazar un buen hueco, si yo no sé trazar una ventana, no sé hacer una casa. Esto, en realidad tiene que ver con la luz, quiero decir, si yo no sé tratar la luz en una casa, no sé hacer una casa. Eso es, muy bien, María. Tú tenías que Tenía que ser arquitecta yo. No, si tú eres, no, lo que tenías que ser es hacer casas. Es que eso es lo que has dicho. Eso que has dicho es justo Fatih. Entonces, tú lo que tenías que hacer casas. No sé cómo Juan te tiene allí haciendo libros. Si tú lo que te... Si Juan Oye, lo que te tenía... un libro en parte es una casa, ¿eh? Cuidado con eso. Eso es verdad. No. Yo soy escritor también. Pero es que lo acabas de decir... Ya veremos. Mira, ahora ya tirando para casa, como que soy arquitecta, que igual no se ha quedado claro, pero como voy a hacer una obra y la vas a tener que ver, sí, bueno, va a ser es reforma, pero ya vendrás a verla y ya me dirás si sé o no sé. No, hombre, lo sabes tú, pero es que has traducido en lenguaje contemporáneo lo que Fatih decía en lenguaje antiguo. Lo que pasa que es emocionante que un tío diga, si yo no sé hacer un hueco, si yo no sé hacer la luz, no sé hacer una casa. No es importante la envolvente, lo importante es dentro. Dentro es lo que yo tengo. Entonces, claro, es que, de verdad, es que este señor era un genio. Es que era un genio completo. Era un genio. Sí, por eso vamos a tener 3 libros suyos, y solamente por eso va a ser... Bueno, dice, incluso escribe una obra de teatro para ensalzar la práctica y la teoría de la celosía y de la ventana. Dice, la celosía, una pantalla que tamiza la luz y filtra el polvo, permite ver sin ser visto y favorece la circulación del aire como elemento de refrigeración natural. Al mismo tiempo, ofrece un sutil tránsito entre el exterior y el interior, con objeto de no deslumbrar a quien mira por ella. Sus mallas se ensanchan o se estrechan en función del efecto buscado en el interior. La calidad y el refinamiento dependen de la pericia del ebanista que tornea y talla la madera. De modo que no es de extrañar que las celosías de Sabasa Blanca constituyen el broche de oro de las artes aplicadas tanto desde el punto de vista de los clientes como del arquitecto. Y es así como el que hemos citado antes, o no sé si lo hemos citado, pero aquí lo leo el nombre, Mustafa Arnagar, cuyo apellido significa ebanista, que era el miembro de una familia de artesanos, es el que él hará traer a Alcudia para que esté trabajando durante varios meses siguiendo sus diseños de ebanista, sus diseños los diseños de Fatih para crear esos espacios interiores. O sea, en definitiva, lo que estamos es ante un hombre extraordinario, ante un avanzado de su tiempo que nos deja realmente perplejos, ¿no? Y yo lo que espero es que la gente lea el libro, porque, bueno, hemos leído algunos párrafos, hoy yo creo que hemos leído algunos más, sí, y la gente sepa bueno, pues lo que significó. En el propio edificio, por ejemplo, si ves otra de las cosas, por ejemplo, si vas a la página abierta, en la página 89, me gustaría que mostraras la cúpula, que ahí se ve muy bien los espacios. Sí.
Sobre todo para que se vea también la modernidad de la envolvente, porque alguno que estuviera viendo diría, bueno, y tal, pero fíjate tú, es que esto es una cosa absolutamente extraordinaria, o sea, es decir, fíjate qué cortes, ¿no? Y en la página siguiente, que ves estos motivos decorativos exteriores, ves un poco el juego que él crea también con la bahía y la montaña, porque estos recortes que él hace muchas veces no son solamente, digamos, estéticos, sino que él de alguna manera quiere hacer un juego con el paisaje que se encuentra. Y como había una serie de montañas alrededor, tanto por la parte trasera que da a la montaña como la que da al mar, que es la que ves tú ahí, la bahía de Alcudia, pues él buscaba ese tipo de efectos para que hubiera como una especie de eco del edificio. En definitiva, es un hombre que es absolutamente extraordinario. Por ejemplo, en la página 56 ves también ya más, en la 56 ves algunas de las subidas típicas de lo que es la... sí. Ahí ves. Eso no significaba que él no fuera... Eso es. Cuando antes hemos hablado del teatro y en Nuevo Gurna, pues eso no significaba que... y quizás debemos decir las últimas palabras antes de terminar al edificio de Nuevo Gurna, a la construcción de Nuevo Gurna, y por eso decíamos que era un fracaso, aunque nosotros, un fracaso que fue un éxito. Sí, exacto. Ese teatrillo que tú mostraste, también él construirá... Ay, sí, voy a buscarlo otra vez, espera. Lo tienes en la 49. Sí. El teatrillo que mostraste, ese teatrillo él hace construir en Nuevo Gurna 1. Eso también ilustra una cierta intención estética, porque los campesinos de Luxor pues no hacían teatro, pero él tenía también la idea romántica, porque en el fondo era un romántico, de que la gente pudiera hacer teatro al aire libre. Gurna, lo explicaremos en la exposición, es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Por muchos motivos. Bueno, en primer lugar, no tiene un verdadero apoyo oficial, como habíamos dicho, por las autoridades del urbanismo. Y en segundo lugar, porque en realidad los gurnis, como les llaman a los del pueblo, pues en realidad le organizaron todo tipo de peloteras, porque los gurnis, hay que decirlo, eran unos sinvergüenzas, dicho pronto y claro. Es decir, los gurnis, cuando a él le encargan este pueblo de Gurna, Gurna era un pequeño pueblo que está en Luxor, que eso no lo habíamos contado y lo contamos ayer. Y estos eran contrabandistas y ladrones de tumbas. Un pueblo, imagínate, de 7.000 personas, cuyo oficio era excavar tumbas y sacar restos de escarabajos para tal. Entonces, cuando el Museo de Antigüedades y Cultura Egipcio dice que les van a echar de allí y les van a llevar a un nuevo poblado, como los poblados que se hacían en España en los años 40 y 50, que ellos montan en cólera, porque les estás quitando la fuente de su trabajo. De ingreso, claro. De ingreso. Que era el robo, era el expolio, pero claro. Entonces, ellos hacen todo lo que pueden, se realizan tal, e incluso les sabotean en un momento dado parte de la construcción, rompiendo unos diques de contención de agua que había y le inundan. Entonces, todo esto que sucede en los años 40, pues es lo que lleva al relativo fracaso del poblado de Nuevo Gurna. Dicho esto, otros edificios se mantienen, como por ejemplo la Mezquita Maravillosa, los colegios, las escuelas que hace para niños, los mercados, o sea, hay determinados elementos que se mantienen. Pero evidente aquí se produce porque en el fondo Gurna es una imposición del Ministerio de Antigüedades para echar a los... Sí. Es una imposición. Entonces, esto provocará efectivamente el fracaso del edificio. Pero será con los años, cuando ya hoy, por ejemplo, pues está protegido por la UNESCO y reconocido como uno de los elementos absolutamente centrales. Mira, Tono, nos dice Javi Yebres que hacían túneles desde dentro de sus viviendas. Dice... Hacían túneles los... claro, muy bien, sí señor. Claro. Es que se metían abajo. Es que tenemos aquí los lectores muy atentos, Tono, están todos súper atentos. Unos sinvergüenzas. Cosas. Hay que decir que eran unos sinvergüenzas, que al pobre Fatih le saboteaban todo, porque el pobre Fatih se mataba para intentar diseñarles. Cuando presentemos esto en Casa Árabe en octubre, tenemos que mostrar los modelos de casa que él diseñaba para
las unidades familiares, cómo las estudiaba él para que tal, que eran una mejora extraordinaria de cómo vivían los ladrones de tumbas. Pero claro, los ladrones de tumbas lo que se negaban era a vivir aquello, por muy bonito que fuera. A dejar de robar en las tumbas, claro. Claro, dice, oye, yo soy ladrón de tumbas. A mí no me importa que usted me haga una casa muy bonita. Yo lo que quiero es seguir. Yo lo que quiero es seguir robando, hombre. Eso es. Bueno, esa es la historia de Hassan Fathy. Pues, y bueno, pues eso es lo que nosotros presentaremos. Este libro, enséñalo de nuevo, que vamos a traer además, va a ser una oportunidad. Leila El-Wakil, la autora, ella es profesora en la Universidad de Ginebra, de Historia de la Arquitectura Mediterránea, y la vamos a traer en noviembre del año en el que estamos. Es que se está haciendo muy largo, es que se está haciendo muy largo. Y sobre todo porque dudo, y sobre todo porque ya no sé si dudo, bueno, pero en todo caso, si hubiera algún retraso, pues bueno, haríamos pues después. Pero que contamos con ella, desde luego, para la exposición y el próximo proyecto sobre Hassan Fathy. Va a ser además una exposición muy interesante, porque ya digo, viene Leila El-Wakil, viene Nadia Radwan, que es también profesora arquitecta de la Universidad de Berna, Serge Sanfansantelli, ya lo he dicho, de la Universidad de la Facultad de Arquitectura de Belleville, Steele de UCLA, en fin. Vamos a tener Hannah Collins, y vamos a tener Hannah, bueno, perdón, muy bien por recordarme que ayer hablamos y hoy no. Vamos a ver, la exposición, el gran colofón que tenemos de la exposición es algo extraordinario. La gran fotógrafa inglesa Hannah Collins, resulta que hace 1 año y medio, y esto nosotros lo hemos descubierto después investigando, porque no nos hemos coordinado, resulta que ella, en un homenaje que le quería hacer a Hassan Fathy, ha hecho una instalación que es un vídeo de 22 minutos que lo ofreceremos en una pantalla sobre las obras de Fathy, con una música especial y con unas fotografías especiales, y esto lo presentó nada menos que el año pasado en el MoMA. Lo ha presentado en distintos museos, ahora no recuerdo bien, en Francia, lo ha presentado en España en la Fundación Tapies, y entonces nosotros vamos a presentar este proyecto que no tiene ni 6 meses, lo vamos a presentar en colaboración con la Galería Joan Prats, lo vamos a presentar también en Madrid. Ella ha expuesto anteriormente otros proyectos en el Reina Sofía, en la Caixa y en otros lugares. De manera que, de esa manera, vamos a cerrar el círculo virtuoso, porque vamos a traer a una artista contemporánea hoy que a su vez se dedica a hacer esas fotografías vernáculos en espacios del mundo como si fuera land art, en un homenaje a Hassan Fathy. Así que yo creo que el conjunto de los libros que vamos a sacar, la exposición, el homenaje a Fathy... va a ser fantástico. O sea, que sepáis, voy a resumir. Bueno, primero, Tono, déjame porque ya nos acercamos a las 9 y hay que despedir, pero déjame despedirnos con esta foto maravillosa nocturna, que no sé si se ve muy bien en pantalla, pero a mí me tiene enamorada, con las musarrabías, las luces, se ve perfectamente los volúmenes. O sea, creo que es una foto maravillosa, que además es la última de este libro, y que la verdad que cierra fantásticamente. Y pues voy a resumir. Entonces, hoy hemos leído con José Tono Martínez Extravaganza, o el otro Hassan Fathy, que es de Leila El-Wakil y que está disponible en nuestra página web, ¿vale? Pero es que además de eso, tenemos, como bien nos contaba Tono, un gran proyecto de exposición que él va a comisariar en Casa Árabe, en el que vamos a tener pues todos estos invitados que estábamos comentando, Leila El-Wakil, Steele, en fin, un montón de especialistas en la arquitectura de Hassan Fathy, y que vamos a hacer de ello un catálogo, por así decirlo, de la exposición. Pero es que además de eso, nosotros desde Asimétricas vamos a... ¡Hola, Lisi! La tengo aquí para la despedida. Y además de eso, nosotros vamos pues también en colaboración con ciertas, con otra editorial y tal, vamos a publicar el libro de Hassan Fathy, Arquitectura para el Pobre, que es también al que se estaba refiriendo Tono, tanto ayer como hoy, donde digamos que él compendia todo ese pensamiento. Ya es una obra además tardía, tardía no, o sea, ya de él mayor, quiere decir que no era
una especie de cosa futurible, sino una cosa ya muy estudiada y trabajada, ¿no? Con su lenguaje y bueno, la verdad es que es un proyecto, Hassan Fathy en sí mismo es un proyecto y para nosotros es un lujo primero contar con este libro y contar con Tono y yo además como comisario voy a tener el placer de contar con vosotros, contigo y con Juan para que me ayudéis en el diseño museográfico. Esperemos que además diseñemos una cosa que podamos luego hacer itinerar por España, porque de alguna manera yo creo que esta es una cruzada. Vamos a trabajar con algunos profesores de la Universidad de Valencia también que nos van a ayudar y que son especialistas en arquitectura vernácula. Y en definitiva, yo creo que el conjunto de los libros, la exposición y todo, pues va a ser una defensa y una puesta en valor de un hombre extraordinario y que realmente se merecía hacía mucho tiempo que fuera estudiado en serio y vindicado en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Que voy a decir yo que soy parte del proyecto y que estamos más que encantados de formar parte del mismo y poder ayudar. Claro. La exposición, nos preguntas, Javi Yebres, va a ser en Madrid, en Casa Árabe, y después va a itinerar a Casa Árabe en Córdoba. Y esperamos que lo que estaba diciendo justo Tono, que podamos itinerarla, que se pueda itinerar de alguna manera, si no todo, quizá una parte, al menos por España. ¿Dónde y cuándo? Va a ser en principio en octubre de 2020, pero bueno, con todo este galimatías de situación, pues no sabemos si se va a tener que retrasar un poco. De todas maneras, no, yo creo que no, Yo creo que no. Octubre nosotros estamos trabajando como si no se fuera a retrasar. Octubre en Madrid, enero en Córdoba, y a partir de marzo estamos a disposición porque nos vamos con los bártulos y con Lisi y con los libros a donde sea para llevar la exposición. No va a ser una exposición, tenemos que diseñar una exposición que sea fácil de montar y vamos a hacer y fácil de itinerar para que podamos recorrer muchos lugares. Eso es, ese es el objetivo. Así que estad atentos tanto a nuestras redes como a redes de la Casa Árabe, que probablemente también se anunciará todo allí. Seguid a Tono, que está ahí, el Iconaxis, ahí le tenéis para seguirle, que es maravilloso. Todas sus redes sociales son gigantes. Mira, nos piden que la llevemos a Mallorca. Pues mira, ojalá Erika estéis. Nos encantaría llevarla a Mallorca. Bueno, yo adoro Mallorca. Yo soy, vamos, fan total, ¿no? Mallorquín de adopción, o sea que será un gran placer de ir a la isla de Mallorca, maravilloso. Pues igualmente y de verdad, muchísimas gracias a todos. Me tengo que despedir ya, Tono, porque este va a empezar el contador a contar. Lisi, te mando a ti también un beso. Tono, millones de gracias, y a todos y a todas los que nos estáis viendo, lo dicho, todos nuestros títulos en nuestra página web. Ana, también Alicante, si hay que ir a Alicante, nos vamos allí a Alicante. ¡Hombre! Y por favor, que no lo quiero dejar de decir, a todas las librerías, hacedles pedidos, a todas las librerías que podáis, compradles a ellas, a Naos en Madrid, a Traficantes de Sueños, a todas, en Barcelona, a la Jordi Capell, a la Central, a quien queráis, pero hacedles pedidos a las librerías, por favor, que somos todos un equipo, lectores, autores y editores que estamos por aquí, todos somos un equipo y vamos a salir adelante después de esta, como sea que vamos a salir. Así que nada, bueno. Lisi, un besito. Adeu, bona tarda a tots els amics de la isla de Mallorca. Bona tarda. Bona tarda y muchas gracias, Tono, por estar aquí, y a todos y a todas los que habéis estado ahí escuchando desde todas partes del mundo mundial, ¿vale? Un beso enorme y aquí nos vemos mañana. Mañana que viene Alejandro Gómez para Espacios para la Enseñanza, así que ahí os esperamos, ¿vale? Un beso, Tono. Adiós, Lisi. Adiós. Bye. Adiós.